Shalom Javerim, les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos reunidos nuevamente otra semana más, que es una semana menos, en torno a lo que es el alimento para nuestra Neshama, la parashá, el comentario de la parashá. Esta semana tenemos dos parashot unidas, ya por tema de calendario, en realidad. Y nos corresponde esta semana la parashá Vayakel Pekudei. Hay años en que, ¿cierto? Cuando es bisiesto y se alarga, ¿cierto? Se tienen que disponer de otra forma. En este año estas dos vienen unidas. Vayakel, que significa y congregó o reunió, y Pekudei significa cuentas. Se encuentran en el Sefer Shemot y van del capítulo 35.1 al 38.20 en el caso de Vayakel y del 38.21 al 40.38 en el caso de Pekudei, y ya con eso se concluye el Sefer Shemot. Aquí hay varios temas. En Vayakel está, cierto, comienza la construcción del Mishkan. El primer tema es el Shabbat, el segundo tema es el Mishkan. Sale el tema de Betzalel y Aholiab, se termina el arca. En Pekudei se rinden cuentas, ¿cierto?, de todo el material que se usó para el tabernáculo, para el Mishkan. Se terminan de confeccionar las vestiduras de Aarón a Cohen y el Mishkan es levantado. No obstante, si alguien se fija bien, gran parte de la Parashá Vayakel se repiten los capítulos precedentes de Terumá y Tetzaveh. Por eso los rabinos hacen una unión entre la Parashá Terumá, Tetzaveh y Vayakel. Y la historia se vuelve a contar, y la razón que dan nuestros sabios rabinos es porque después del incidente del becerro de oro, ¿cierto? Queda, queda en el aire mucha energía negativa. Dicen por ahí que cuando a uno le van a dar una noticia de noche, no se debiera dar una noticia negativa, sino dejarla para el otro día, porque si no la persona no va a dormir. Y si es que tiene que darle esa noticia mala de noche, tiene que terminar con una noticia buena. Y es lo mismo que pasa acá, ¿cierto? Se repiten algunos capítulos que tienen que ver, ¿cierto?, con la construcción del Mishkan, con el Shabbat, con el arca, con las vestiduras de Aarón, ¿cierto? Y en el estricto rigor, cuando uno lo ordena cronológicamente, en Parashá Vayakel, Moshe da el primer discurso después de bajar del monte y él baja y comienza a juzgar al pueblo. Quiere decir que aquí recién viene, cronológicamente hablando, aquí recién viene la Parashá de Yitro. Y es porque, como hemos explicado en otras oportunidades, ¿cierto?, la Torá tiene un hilo conceptual y no cronológico. Es decir, respecto del tiempo no está desordenado, pero respecto de los temas, ¿verdad?, está ordenado. Por eso el primer discurso de Vayakel es el Shabbat y después viene la construcción del Mishkan, y de ahí, ¿cierto?, se hace una yuxtaposición de ideas. En realidad en hebreo se llama Drashtas Mohim, ¿cierto?, que es cuando un derash, una actualización, ¿cierto?, se saca de dos temas que están concatenados, que están unidos, ¿ok? De los trabajos del Mishkan se une, ¿cierto?, el mandato de Shabbat. Entonces, de los trabajos que se hacen para el Mishkan, se saca el listado de 39 Av Amelachot, es decir, trabajos que no puedo realizar en Shabbat. Y de manera que, ¿cierto?, la idea que todavía subyace a esta para allá es la del becerro de oro. Y cómo esto vino a impactar a Israel. ¿Y qué hizo el Eterno para subsanar esta situación? Dice así la parashá, capítulo 35, verso 1. Vayakel Moshe
Et kol edat bene Israel, Vayomer Aleichem, Ele Hadbarim Asher Tziva Hashem la Azototam. Y Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo, estas son las cosas que el Eterno ha mandado para hacer. Y comienza, ¿cierto? Sheshet Yamin, Ta'ase Melajá, en 6 días será la obra, Ubayom Hashvi, en el día séptimo será, ¿cierto? Sábado santo para el Eterno. ¿De qué se trata esto? Debemos recordar, ¿cierto? A manera de contextualizar, la historia en las, perdón, en las parashot que nos anteceden. Y ahí está, ¿cierto? La entrega de las primeras tablas, está el becerro de oro, y ahora viene, ¿cierto? La renovación del pacto, en realidad. Los sabios hebreos nos enseñan que el 1% del pueblo era de origen egipcio. Pero este 1% va a ser un dolor de cabeza para Am Israel. Y cuando nosotros estudiamos, ¿cierto? Y cuando leímos en su oportunidad el pasaje del becerro de oro, dice, se acercaron a Aarón y dijeron, porque este varón que nos sacó de la tierra de Egipto y esa forma, ¿cierto? Tan lejana, tan ajena y tan despectiva de hablar, nos muestra a nosotros que esta gente que estaba detrás de la idea de un becerro de oro es efectivamente gente extranjera, gente que no es del pueblo en realidad. La escritura dice, la Torah dice, que se allegó muchas personas en realidad al pueblo cuando el pueblo salió de Egipto. Y está haciendo referencia, ¿cierto?, a este grupo de extranjeros que salen con el pueblo y que va a ser una espina en el costado para nuestro pueblo. ¿Y por qué me llama la atención el comentario que hacen los rabinos? El 1% del pueblo era de origen egipcio. ¿Cómo un 1% vino, ¿cierto?, a ser tan determinante en las acciones de todo un pueblo? Estamos hablando de 2.5 millones de personas. 2.5 millones de personas. Cuando uno saca la relación de las veces en que la Torá dice y el pueblo se rebeló y los cuenta, porque generalmente cuando el pueblo era, ¿cierto?, se rebelaba, era castigado y eran diezmadas muchas vidas, y uno saca la cuenta, más o menos es el único, más o menos corresponde al 1%. Entonces, ¿qué nos enseña esta para allá? Nos enseña de que este 1% llega a ser tan determinante respecto del 99% restante, ¿cierto?, que va a cambiar el rumbo de la vida de cada uno de los del pueblo de Israel. Y uno se pregunta cómo un 1% puede ser tan determinante. Y debemos recordar, ¿cierto?, lo que dice la Escritura, en el sentido de que un poco de levadura leuda toda la masa. Y a mí me parece una parashá tan interesante, considerando que en un par de semanas más, ¿cierto?, entramos en esta preciosa festividad de Pesaj. Y que antes de Pesaj hacemos un ritual que es precioso. Y que yo invito a todos aquellos que nunca lo han hecho, que lo puedan hacer este año, que es el Bedikat Hametz, que es la búsqueda de la levadura. Cuando uno estudia, ¿cierto?, el Masejet Pesajim, donde están, ¿cierto?, dadas todas las alajot para Pesaj, y se habla el tema de la búsqueda del Hametz, la búsqueda de la levadura y la destrucción, ¿cierto?, Biur Hametz, la destrucción de la levadura, uno comienza a entender muchas cosas y uno comienza a comprender no solo lo que pasa con nuestras vidas, sino empieza a comprender la dinámica de los hechos en los cuales el pueblo se vio envuelto.
Porque uno dice, por razones obvias, ¿cómo un 1% pudo ser tan determinante? Un 1% bullicioso contra un 99% pasivo. ¿Se fijan ustedes? Entonces por eso me parece interesante hacer esta conexión de ideas. El, el calendario nos muestra ya que en unas semanas más, ¿cierto? Entramos en esta festividad y entramos en Matzot. Y Matzot nos habla precisamente de eso. La fiesta de los panes sin levadura nos habla precisamente de eso, de comenzar un caminar, ¿cierto? Sin, y me atrevo a decirlo así, sin este 1% que nos da tanto problema, nos da tanto problema, nos provoca tanta dificultad, dificulta tanto nuestro caminar como Dios quiere que caminemos, este 1%, este 1% de nosotros, de cada uno de nosotros, porque la verdad es que el pueblo, ¿cierto? En el pueblo está representado cada uno de nosotros. Nosotros somos parte de un pueblo, pero nosotros somos el pueblo también. Es decir, yo soy el pueblo. Entendido así, yo podría decir que hay un 1% en mí que es egipcio. Y ese 1% en mí muchas veces va a ser más determinante que el 99% restante. Entonces aquí viene una reflexión para nosotros, ¿verdad? Yo siempre pregunto esto porque yo tengo una respuesta en mi corazón y estoy seguro de ello. Y siempre pregunto a los paisanos de la colectividad, ¿quién de nosotros o quién de ustedes no ama a Dios? Y efectivamente todos amamos a Dios y Él sabe que le amamos. Bueno, ¿y por qué entonces a veces hacemos lo que Él no quiere? Incluso es más, usando las palabras de Rab Shaul, ¿cierto? ¿Por qué terminamos haciendo lo que nosotros mismos aborrecemos? Entonces, da la impresión como que este 1% en el pueblo representa lo que en el Brit Hadashah, y en palabras tan certeras, Rav Shaul dice, pero veo que en mí, esto es, en mis miembros, hay una ley mayor y que me lleva cautivo al pecado y termino siendo aquello que aborrezco. ¿Se fijan ustedes? ¿Será ese 1% egipcio que llevamos todos nosotros? Cuando hacemos lo malo, ¿quién lo hace? ¿Quién lo genera? ¿Quién lo motiva? Son preguntas que nosotros debiéramos contestarnos y que sobre las cuales debiéramos reflexionar para poder hacer la corrección, ¿cierto? Que nos pide la Escritura. Fíjense que la Escritura, hablando de este tema, se refiere a un poco de levadura, pero con un poco de levadura que tiene tal poder que termina leudando la masa completa. De ahí la recomendación del Shaliach de que, ¿cierto?, no permita este tipo de cosas, ¿cierto? Había un caso en Primera de Corintios, en el capítulo 5, un caso, ¿cierto?, que no había sido juzgado y Rav Shaul pregunta, oye, pero ¿y ustedes no hay ninguno capacitado en medio de vosotros que pueda juzgar estas cosas y que a esta persona la pueda sacar de en medio? Porque un poco de levadura va a leudar toda la masa. Si tú aguantas, ¿cierto?, una situación como esta, después te tienes que preparar, vas a tener que aguantar todo. Y es el problema cuando permitimos, ¿cierto?, que este 1% egipcio funcione en nuestras vidas, terminamos nosotros corriendo los límites. Y gradualmente este 1% va a ir creciendo. Y va a ser ese 1% quien tome las decisiones más trascendentales para nosotros mismos, para nuestras vidas. Los rabinos nos enseñan, cuando Hashem se entera de esto, y del becerro de oro, del desenfreno del pueblo, le dice a Moshe Rabenu, ve y baja, porque tu pueblo, el que tú sacaste, ¿cierto?, se ha corrompido.
y preguntan los rabinos, ¿por qué dice ve y baja? ¿Cierto? Porque, porque Moshe Rabenu estaba a un nivel superior. Entonces, tú ve y baja. Y congrega, ¿cierto? Haciendo el gancho con la parasha de esta semana. Y tú congrega. Eh, le dice, nos explican los sabios rabinos, le dice, baja, porque el pueblo, haciendo, ¿cierto? Abodazará, idolatría, ha descendido de nivel. Está a un nivel de pueblo y no a un nivel de tzadikim, de justos. La enseñanza de los rabinos es que las primeras tablas estaban a un nivel de tzadikim, de justos, y las segundas tablas estaban a nivel de Am Israel, a nivel de pueblo. Es decir, se rompen las primeras tablas porque de permanecer vigentes habrían sido nuestra perdición como pueblo. Las segundas copias, las segundas versiones de estas tablas vienen a representar un nivel un poco inferior, ¿cierto? Para que se puedan cumplir en realidad. De aquí nosotros aprendemos que cuando el pueblo hace lo que él quiere, desciende de nivel. El pueblo cuando hace lo que él quiere, baja de nivel. ¿Y todo por causa de qué? De un 1%. De un 1%. Entonces, es como para pensar, ¿verdad? Eh, este 1% que representa, ¿cierto?, al extranjero, representa al egipcio que no ha logrado o que no hemos logrado enterrar en la arena, como lo hizo Moshe Rabenu. Para salir al encuentro, Moshe Rabenu tuvo que enterrar al egipcio en la arena para salir al encuentro, ¿cierto?, del Eterno. Y los rabinos nos enseñan de que no lo sepultó, no lo sepultó en la tierra, lo tapó en la arena. Quiere decir que con un poco de viento, y ahí está el trabajo del Ruach HaKodesh, vuelve a salir este egipcio, se vuelve a mostrar. Nunca está sepultado del todo, nunca está enterrado del todo. De repente se muestra y de repente no se muestra, pero el hecho de que no se muestre no quiere decir que no esté, ¿verdad? Entonces de esta para allá aprendemos eso. Hay un 1% de egipcio en nosotros y que va a ser, así como lo fue para el pueblo, ¿cierto?, una real pesadilla, un tremendo dolor de cabeza, una espina en el costado. ¿Por, ¿por qué? Por no decidirnos de una vez por todas a enterrar este 1% egipcio. El que opina, ¿quién es el que opina? El que hace el comentario. ¿Quién hace el comentario? ¿Es el hebreo? ¿Es el egipcio? El que reclama, el que se queja de Dios. Fíjense ustedes, y el pueblo murmuró, vino un castigo de parte del Eterno, y el Eterno dice, cuenta el pueblo, ¿cuántos quedaron? Y los que faltan son precisamente ese 1%. Entonces, el que reclama, ¿quién es? Cuando tú reclamas, ¿eres tú el que reclama? ¿O es ese porcentaje de egipcio que no puede ser nomado? No puede ser tomado en realidad, y Rab Shaul dice, no ha sido vencido porque no puede. Dice Rab Shaul que esa parte dentro de nosotros no se puede someter a las cosas espirituales. No puede. ¿Se fijan? Entonces estamos metidos en una batalla de largo aliento en realidad. De largo aliento. Una batalla no corta. Una batalla constante, una batalla diaria, ¿verdad? Me da la impresión a mí que este 1% tiene algo de relación con aquello que dice Jacob en su Sefer, ¿cierto? En su libro, cuando dice que de nosotros mismos y de nuestra propia concupiscencia, cuando vamos a pecar, somos seducidos, somos tentados, somos atraídos. De nosotros mismos.
Me da la impresión que está hablando de este 1% egipcio, un 1% que no ha podido sencillamente ser, cierto, domado bajo ningún punto. Sería bueno que de tiempo en tiempo reparemos en esto. Cuando nosotros consideramos lo que Dios quiere hacer con nosotros y en qué medida nosotros hemos sido los responsables de que esto no se pueda llevar a cabo y que no se pueda cumplir como el Santo bendito sea, quiere. ¿Quién es el culpable? ¿Verdad? Las decisiones más trascendentales, ¿quién las toma? Cuando queremos orar, pero después decimos, no, pero hoy no, porque estoy cansado. ¿Quién dice eso? ¿Será el egipcio? Me quedo con una frase de Rab Shaul, y dice, lo que no quiero hacer, eso hago. Y yo doy vuelta el sentido para que se entienda que lo que no quiero hacer, es decir, no quiero orar, bueno, eso hago. No, no quiero estudiar la Torah porque estoy cansado, porque ya estoy agotado. Bueno, no quiero estudiar la Torah, ya, eso es precisamente lo que yo voy a hacer. Eso se llama disciplina, ¿cierto? Y a eso se refiere a Rab Shaul cuando dice que él pone su cuerpo en servidumbre. Es decir, nuestro cuerpo, este egipcio, problemático y complicado, tiene que entender que nosotros tenemos la intención clara de hacer lo que el Santo Bendito nos está pidiendo hacer. No lo que Él quiere hacer, sino lo que el Santo Bendito quiere hacer. Y así nuestras vidas serían transformadas. Fíjate en el porcentaje. ¿A cuánto estamos de tener una vida espiritualmente fructífera o espiritualmente exitosa? Estamos a un 1%. Estamos a ese 1% que es tan determinante. Ese 1% hace la diferencia entre ser un hijo de Dios exitoso o un hijo de Dios fracasado. Ese 1%, si lo miramos desde el punto de vista solo de las cifras y solo de los números, es tan re poco, es mínimo, pero es determinante. Es determinante. Y sigo con esta idea, ¿cierto? De la levadura. Un poco de levadura terminó por leudar, por cierto, hinchar, por hacer subir toda la masa. Un poco hizo subir toda la masa. Y por eso había hablado al principio de este comentario breve sobre, cierto, la búsqueda del Hametz. Por eso es importante que llevemos a cabo este ritual. Además que es un ritual muy profundo, de un significado profundo y, y que es muy didáctico para los niños. Ellos crecen con esta idea de que la casa es el corazón y de que debo buscar en todos los rincones, en los más inimaginables, en los más ocultos, algún vestigio de levadura, algún vestigio de este 1% que pueda hacer que una bendición del Santo bendito es, que está a la mano, termine yo perdiéndola. De eso se trata, de eso se trata. Si lo llevamos a los números, un 1%. La diferencia entre ser un hijo exitoso a un hijo fracasado no es más que un 1%. Pero a veces pienso que se nos va a ir nuestra vida luchando contra este 1%. Que el Eterno nos bendiga, que nos dé la fuerza, que nos dé la cabanada, las ganas, toda la buena intención para, para que cuando tengamos que hacer el Bedikat Hametz, la búsqueda de la levadura, podamos entender este ritual y podamos comprender lo que el Señor quiere de nuestros corazones, de nuestro templo, de nuestra habitación. Que podamos barrer, con la ayuda del Santo bendito es, hasta el último vestigio de este 1% egipcio que nos ha hecho pagar un precio tan alto.
en nuestra vida espiritual. Que el Eterno nos bendiga. Shabbat Shalom.